tardes, muchas gracias por acompañarnos este jueves 15 de febrero del 2024. Hoy tenemos con nosotros la segunda plática de 6 conferencias de la misa y la pasión de nuestro Señor Jesucristo con nuestra querida Silvia Arcila. Pero antes de pasar con Silvia, vamos a hacer nuestra oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, Amén. amén. En el Amén. nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Silvia, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Marisa. ¿Cómo estás? Muy bien, bendito Dios. ¿Y tú? También, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ahora sí, estamos en la segunda conferencia y le pedimos a Dios que selle todos nuestros electrónicos, internet, computadora, todo lo que sea comunicación para que no tengamos ningún problema hoy. Y ya Claro que estamos sí. protegidos por Dios, entonces no va a haber ningún problema, sí. Perfecto. Vamos a comenzar la segunda parte. Voy a entrar a compartir pantalla Ok, porque voy a poner, pero no la veo por aquí. Un momentico. ¿No apareció? Sara, no, no está. Ahora otra vez. Cada vez una cosa. Date un momentico, no voy a compartir en este momento hasta que no vea. eh, Aquí voy a cerrarla así, no de la manera como yo claro, no la había abierto. La tengo abierta, pero la tengo cerrada por otro lado. Un momentico, aquí está. Ay, ahora da. Listo. Ahora vamos a abrir aquí. Ahora sí lo voy a decir compartir pantalla. Ahora sí apareció. Bueno, vamos a continuar en el tema que habíamos comenzado hace 8 días, el miércoles. Yo les pido disculpas que sé que me alargué mucho, no me di cuenta a la hora, pero ya voy a ser más concreta, digamos, más corta esta conferencia. Pero es también muy importante porque es que los detalles que nosotros vamos conociendo sobre las cosas que va haciendo Dios, cuando uno va entendiendo por qué Él hace estas cosas que hace y o sea, cuál es la razón y el significado, nosotros vamos cogiendo como una sed, digo yo, de conocimiento y nos va encantando el conocimiento de Dios y este conocimiento de la Santa Misa que para nosotros es tan importante el sacrificio de Cristo. Entonces, hoy vamos a hablar del sacrificio de Cristo, del sacrificio de Cristo, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero también vamos a hablar principalmente hoy de cómo ese sacrificio se vive en la Santa Misa. Pues vamos a comenzar que es la segunda parte,
sacrificio de la Santa Misa. Este sacrificio de la Santa Misa es precisamente, así como dice también el Catecismo en el numeral 1367, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio, es una y la misma víctima que se ofrece. Nosotros, como ya estamos ya hace más de 2000 años que Jesús vino y que instituyó la Santísima Eucaristía, digamos que no hemos conocido la importancia que tiene el sacrificio como tal. En el Antiguo Testamento yo les decía que ellos hacían sacrificio para pedirle perdón a Dios, para pedirle una gracia a Dios, para que también lo hacían cuando querían, sobre todo estaban pasando por un momento difícil, entonces querían pedirle a Dios que los ayudara y los sacara de ese momento difícil. También en acción de gracias, que es lo que realmente la palabra Eucaristía significa, acción de gracias. Entonces es la manera como se conoce, o sea, el sacrificio. Y yo les decía que hay culturas que hacen sacrificios o hacían, sobre todo en el tiempo pasado, sacrificios a animales y aún sacrificios de humanos a los dioses. Y habían tribus también que hacían estos sacrificios de humanos a dioses que eran realmente, digamos, espíritus inmundos, o sea, eran el enemigo, el demonio. Ellos no sabían, el sol, la luna, los confundían con estos dioses y les ofrecían sacrificios humanos. Es como una manera de que ha sabido el hombre de ofrecerle a Dios un sacrificio, pues a su Dios, a los dioses que ellos tenían de sangre. Y resulta que Dios nos enseña y a través del Antiguo Testamento a ellos sobre todo les había pedido sacrificios, pero sacrificios de animales. Y con la sangre del animal la esparcían sobre la gente y los iba limpiando, pero sacrificaban al animal, es decir, lo mataban. Entonces, después de, digamos que esto, desde el momento en que Adán y Eva pecan, y Dios diría que inclusive antes, porque Dios sabe todo lo que va a pasar, este Hijo de Dios, que es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se ofrece a venir a restaurar todo lo que el hombre había perdido en el paraíso terrenal. El pecado original, ya muy poco se habla de esto, pero a nosotros nos ha afectado muchísimo, muchísimo. Esa concupiscencia que nos queda aún después del bautismo por la mancha original es lo que nos lleva a la tendencia al pecado. Caemos frecuentemente en el pecado por la concupiscencia que fue transmitida, mejor dicho, desde el pecado original y viene con la mancha de pecado original. Lo que pasa es que el bautismo nos quita la mancha, pero no la concupiscencia, que es la tendencia al pecado. Jesús vino cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso terrenal. Dios les había dado una cantidad de gracias extraordinarias. Esto lo vamos a ver más detalladamente en otras conferencias que vamos a ver más adelante, que a las que yo llamo las tres columnas, que es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí miramos cómo era el origen del hombre, cómo lo creó Dios, lo que perdió cuando pecó y cómo lo podemos recuperar ahora en este tiempo completo, o sea, desde la venida de Jesús ya se empieza y con el bautismo y los sacramentos ya recuperamos estas gracias, pero digamos que no se desarrollan y ahora cómo se van a desarrollar en este tiempo. ¿Y por qué les digo así? Porque nosotros por el bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas. Y reyes, al ser reyes, somos reyes de la creación y reyes de nosotros mismos, pero la creación nos sigue dominando. A pesar de que somos reyes por el bautismo, la creación nos sigue dominando. Entonces, esto es porque no se desarrolla la gracia
no se desarrolla esa condición de rey que sí nos da Dios a través del bautismo, porque es como si el hombre estuviera pequeño, que yo les decía que imagínense un millonario que muere y entonces al hijo le quieren dar la herencia y que tome posesión de la herencia, pero el hijo no puede tomar posesión de la herencia porque está muy pequeño, no entiende las posesiones que tiene su padre, entonces tiene que, como, tienen que esperar a que crezca para que él entienda y pueda tomar posesión de su herencia. Igual nosotros recibimos el bautismo y cada cosa que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal, que después las vamos a ver detenidamente, no aquí en estas conferencias de la Santa Misa, sino en las de las tres columnas, y vamos a ver cosas muy bellas, muy interesantes que Dios hizo con el hombre y lo que perdió y todo lo que perdió, que lo recuperamos con el bautismo, pero que no se desarrollan, quedan como semillas en nosotros y se van a desarrollar nuevamente en el reino de Dios instaurado en la tierra. Entonces, Jesús, cuando vio la caída del hombre, pues la Trinidad misma, en la caída del hombre, solamente uno de ellos podía ser, venir a la tierra, tomar figura de hombre, o sea, tomar una humanidad de nosotros, una humanidad, un cuerpo de hombre, y entrar en él y a través de su cuerpo, con su voluntad unida a la voluntad de su humanidad. Eso es una cosa que también se la explicaré mejor. Después, en este caso no es tan importante entenderlo, pero sí es bueno entender la pasión de Cristo y ahí sí vamos a tener que profundizar un poquito en estos temas. Entonces, él se ofrece como víctima de sacrificio a la Trinidad, porque tenía que ser o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, dice, yo me sacrifico, yo me entrego, yo me ofrezco, y todo este sacrificio de Jesús fue primeramente para devolverle al Padre la gloria que todas las criaturas deberíamos haberle dado desde el principio de la creación y no le dimos, empezando por el pecado original y después el pecado personal. La gloria que Dios merece, la gloria que es propia de Dios. Entonces Jesús viene a dar esa gloria. Por eso nosotros decimos en el gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ese principio antes de que Adán y Eva pecaran, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa gloria que el hombre dejó de darle a Dios, vino Jesús, se hizo hombre, tenía que serse como uno de nosotros para que como uno de nosotros, Él diera la gloria al Padre, pero uno de nosotros y Dios. Por eso Jesús es hombre y Dios y es lo que se llama la unión hipostática de Jesús, que nunca tampoco se puede separar, como la Trinidad no se puede separar. Siempre están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en en una unidad perfecta. Lo mismo la humanidad de Cristo tiene o Jesús es hombre y Dios, Dios y hombre. No se pueden dividir, no se puede separar y es lo que se llama la unión hipostática. Entonces Él, porque es Dios, toma una humanidad nuestra y como uno de nosotros, siendo Dios dentro de Él se ofrece como víctima. Y entonces, obviamente hay que esperar a que llegue a la edad mayor y Él se ofrece como víctima, derrama toda su sangre para nosotros, sus carnes, que es la hostia, la Eucaristía, y su sangre se entregan a todos nosotros también como fruto de este sacrificio de Cristo. Como los del Antiguo Testamento, cuando hacían un sacrificio, sacrificaban, ahí valga la repetición de la palabra, mataban pues entonces al cordero o a un animal y lo sacrificaban también como para ofrecerle a Dios este sacrificio, como
acción de gracias, como pidiendo alguna gracia especial o dándole también, pidiendo, sí, alguna gracia y queriéndole ofrecer algo a Dios, una gracia, pues, de lo que podemos nosotros darle a Dios, de esta manera que se dice. Entonces es el sacrificio. Y Jesús entonces dice, yo me ofrezco. Pero digamos que Él lo dijo en el momento en que Adán y Eva pecan, en el paraíso terrenal. Y por eso Dios les dice a Adán y Eva que después de que pecan, cuando ya van a salir del paraíso terrenal, les dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y se está refiriendo precisamente a este sacrificio que es el sacrificio de Cristo, o sea que Él iba a venir, y la cabeza, la descendencia de la mujer está entre María y Jesús, ambos aplastaron la cabeza de la serpiente. Entonces viene Jesús a eso, a ofrecerse como víctima para morir en la cruz y para darnos a nosotros, sobre todo a través de la resurrección, que es el triunfo de toda la vida, muerte y resurrección de Jesús, darnos a nosotros nuevamente la vida y todos los bienes. Y por la pasión de Cristo es que nosotros adquirimos también el perdón de Dios y, y el perdón al prójimo, como también la amistad con Dios. Dios abre nuevamente las puertas del cielo para recibir a las almas que mueren en el cielo, porque el cielo quedó cerrado con la salida, sí, salida de Adán y Eva al paraíso. Es como que se cierra el paraíso terrenal, era un símbolo del paraíso celestial. El paraíso celestial es el cielo, el paraíso terrenal es la tierra. Entonces quedan como ambos son paraíso terrenal en la tierra, celestial en el cielo. Entonces se cerraron las dos puertas, las del paraíso terrenal y las del paraíso celestial. Cuando Jesús viene y muere en la cruz, se abren las puertas del cielo, pero las del paraíso terrenal todavía no. Por lo mismo que les digo que el hombre quedó pequeño, no podía recibir o tomar posesión de la herencia, no lo podían dejar entrar y tenía que pasar un tiempo, y ese tiempo es este tiempo que ha pasado. Ya estamos muy cerca de esa venida del reino, donde Jesús va a venir en poder y gloria y va a instaurar el reino de Dios en la tierra. Todo lo adquirió Jesús a través de la pasión. La pasión de nuestro Señor para nosotros es un regalo, es una riqueza enorme. No es una cosa como que nosotros decimos, ay, ya, y yo le he oído a algunas personas decir así, ay, ya pasó la pasión de Cristo, que nos quedamos nosotros dándole vueltas a esto. No, porque a través de la pasión de Cristo, Él adquiere o adquirió, pues es que no se puede decir en pasado, es un presente, eterno presente. Adquiere para nosotros todos los bienes, a través de la pasión de vida, pasión, muerte y resurrección, porque el triunfo de la pasión, el triunfo de la vida de Jesús es la resurrección. Entonces, la pasión de Cristo para nosotros es una gracia enorme, así como nosotros nos sellamos con la sangre de Jesús gracias a su pasión. Si Él no hubiera vivido la pasión, no hubiéramos nosotros podido lavarnos con su sangre, sellarnos con su sangre. No podríamos. También les digo que en el Antiguo Testamento ellos no podían liberarse de espíritus inmundos. Ellos tenía alguien que estuviera poseído o que tuviera estos espíritus, no podían, no tenían la manera de hacerlo. Por eso a Jesús lo critican porque expulsaba demonios. Eso para ellos era como, no, eso no es posible. Y llega Jesús, pues ¿por qué lo hace? Porque a través de su vida, pasión, muerte y resurrección, Él logra adquirir como un triunfo sobre el demonio
y por eso es que nosotros, y nos han enseñado también, sobre todo los sacerdotes, a liberar espíritus. Nosotros, yo lo digo, es por las oraciones que tenemos de la ira, la soberbia, la envidia. Lo podemos hacer, pero esto ya es también porque ya estamos cerca del reino de Dios. Antes no estaba, no lo conocíamos y no estaba como permitido para el hombre hasta el momento porque eran los sacerdotes los que se encargaban de estas cosas. Pero es muy, muy hermoso penetrar en la pasión de Cristo porque las gracias tan grandes que recibimos a través de su pasión y lo que nosotros podemos eh, meditar, conocer, acompañar a Jesús, eso todo eso lo vamos a ver cuando veamos la pasión en estas conferencias, que una de esas es eso. Bueno, aquí entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el sacrificio de Cristo y en la Eucaristía. En la Eucaristía, porque aquí dice el catecismo. Eso es una cita del catecismo que ahorita les digo. Vamos a ver aquí también estos tres momentos que suceden en la Santa Misa. Primeramente, el sacerdote actúa en la persona de Cristo. Esto quiere decir que todas las santas misas que se celebran en el mundo es Jesús en el sacerdote. Y por eso se dice que el sacerdote actúa en la persona de Cristo. No importa que el sacerdote esté en pecado mortal, porque aún estando en pecado mortal, es Jesús en el sacerdote. Lo que pasa es que Jesús sufre y sufre la pasión dentro de ese sacerdote. Mientras que si es un santo sacerdote, un buen sacerdote, él está haciendo las veces de sacerdote. Entonces, miren, la cosa es que hay tres momentos aquí. Uno está en el Monte Calvario, siendo crucificado, ya va a morir. El otro momento es cuando se eleva la Eucaristía y el otro momento es la última cena. Siempre la última cena está en la Santa Misa porque Jesús hizo su primera consagración en la última cena. Hizo la primera Santa Misa, podemos decirlo así, en la última cena. Entonces, por esa razón, está siempre, siempre la última cena alrededor del altar. Están ahí con Jesús y Jesús está en el sacerdote. Esto en cada Santa Misa sucede, siempre sucede. Al mismo tiempo sucede la crucifixión de Jesús, toda la pasión se vive en la misa. Y también porque ese es el sacrificio, ¿no? Toda la pasión de Cristo es el sacrificio de Cristo. Y entonces ahí está Jesús también obrando como sacerdote, porque Jesús dentro de cada santa misa es sacerdote, víctima y altar. La víctima, porque Él es el que se sacrifica, es el sacerdote que realiza el sacrificio y es el altar. Y el altar de Jesús, como les decía, es la cruz. No es tanto la mesa, sino la cruz. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros ahí en la Santa Misa. Ahora veamos esta cita del catecismo, que es que aquí los conceptos que yo les quiero explicar en esta noche no siempre son muy fáciles de explicar, no son fáciles de decir porque yo no sé si es que o faltan palabras o faltan conceptos o nos toca a nosotros hacer un esfuerzo mental para poder entender lo que significa este sacrificio en la Santa Misa para esto que les voy a decir. Dice, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, pero dice, hace presente, no es que representa, una representación puede ser que alguien repite algo que pasó y lo estamos repitiendo. No, en este caso no es así. Y ahí es donde les digo que hay que ser de mente abierta, porque es un poquito complejo el concepto. Dice, esto es del catecismo, dice, la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente.
el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y además aplica su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase es muy, muy, muy especial porque aquí nos está diciendo que en cada Santa Misa el sacrificio de Cristo se hace presente. Es decir, Él fue sacrificado para nosotros en el tiempo que estamos hace 2000 años, más o menos. Él tenía 33 años. Y resulta que él viene, vive su vida, pasión, nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección. Y resulta que toda su vida, lo que es el nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección, se renuevan todo el tiempo en la Santa Misa, pero ese se renuevan es que se hace presente, es decir, sucedió una sola vez en Cristo, en Jesús, hace 2000 años para nosotros. ¿Por qué lo digo para nosotros? Porque para Dios todo es un acto presente, siempre todo está en acto presente. Entonces, para Él no han pasado 2000 años, estamos en un acto presente de Dios. Y nosotros sí lo vemos todo como una secuencia de actos. Y entonces decimos, bueno, hace 2000 años pasó esto. Y resulta que en nosotros sí, pero en Dios no. En Dios es una cosa que está en acto de suceder siempre. Está en acto presente siempre, siempre, siempre. Y como está en acto presente siempre, 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 entonces Jesús, su pasión pasa en la misa, se hace presente la pasión de Cristo, es realmente un sacrificio el que se realiza, no es que decimos nosotros, es que se habla del sacrificio, y fíjense que el sacerdote dice, este sacrificio mío y vuestro, cuando él dice mío y vuestro, está Jesús en el sacerdote diciendo mío y vuestro somos nosotros, porque nosotros participamos de ese sacrificio también en la Santa Misa. Eso sobre todo es cuando el sacerdote echa la gota de sangre en el cáliz antes de echar, ya le ha echado el vino al cáliz y cuando le echa la gotica de sangre, esa gota de sangre tiene un significado. Somos todos nosotros, somos las criaturas y la sangre, el vino es la representación de que después es la sangre de Cristo, pero nosotros entramos a formar parte de ese sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Estamos ahí. Y resulta que, bueno, entonces ese sacrificio se hace presente. Ahí es donde yo quiero que pensemos un poquito cómo es que se hace presente el sacrificio de Cristo, porque siempre está en acto de suceder, de suceder, de suceder. Yo normalmente no hago esto, voy a hacerlo ahorita, es hablar de una película para que podamos como poder entender un poquito el concepto, que se llama, ¿cómo era? La de la mente, la inteligencia de donde salía la ira, salía la alegría. Bueno, ahí en lo que me llamaba la atención es que habían unas bolitas como transparentes donde habían momentos de la niñita que era la protagonista y entonces ella repetían cada que uno cogía esa bolita, ese momento pequeño como de un segundo se repetía y entonces la bolita quedaba Cómo se llama la película, Silvia? mente, ay, que no me acuerdo cómo era de muñequitos, es de muñequitos, y entonces en esa película sale la ira como un muñeco así todo negro, pero era algo de mente. Es que yo no me recuerdo bien, porque yo no me acuerdo, pero era algo de mente, de la inteligencia. Y ellos se mostraban los muñequitos dentro de la cabeza de la niña, estaba la ira, estaba la alegría, la tristeza, en la que era también como, bueno, la alegría, que me acuerde yo, otro que era como el positivo, entonces como personalidades dentro de la niña y a veces actuaba el uno, a veces actuaba el otro, de eso se trataba la película, pero en realidad
lo que a mí me llamaba la atención es que ellos iban recogiendo unas bolitas transparentes y en esa bolita se repetía siempre un acto pequeño, como de un instante, y siempre la bolita estaba haciendo ese movimiento. La niña lo hizo una vez, se crea esa bolita y siempre se está repitiendo el acto. Esto lo digo ¿por qué? Porque son imágenes que nos ayudan a nosotros a entender un poquito lo que es el memorial de la pasión de Cristo, por qué se hace presente el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo quedó en acto de repetirse siempre. Por eso es que nosotros podemos tomar la sangre de Jesús, si la sangre de Jesús la derramó Jesús hace 2000 años, pero nosotros hoy en día, y por eso la oración del inicio de estas conferencias, estamos sellándonos con la sangre de Cristo y podemos hacerla y tomarla cuantas veces nosotros queramos. Tomar la sangre de Jesús, me sello con esa sangre, lavo con la sangre, la tomo, me alimento. Acuérdense que los alimentos que vimos la vez pasada se convierten en sangre de Jesús, en nosotros. Entonces, es porque la pasión de Cristo está siempre en acto de repetirse. Cada parte, inclusive desde la encarnación, es como decir, está sucediendo en este momento la encarnación de Cristo, sí. ¿Está sucediendo en este momento el nacimiento? Sí. ¿Está sucediendo en este momento la presentación de niños? Sí. La presentación de niños en el templo. ¿Está sucediendo en este momento la vida pública? Sí. Entonces está sucediendo también la pasión, entonces la oración en el huerto, está sucediendo cuando fue flagelado, la flagelación, la coronación de espinas, sí, todo está en acto de repetirse, es como siempre, pero se hizo una sola vez. Aquí lo que quiero que entendamos, que es muy importante, es que ese sacrificio solamente se hizo una vez y se hizo una vez cuando Jesús vino, nació y fue crucificado. En ese momento él vivió su sacrificio, pero ¿qué es lo que pasa ahora con la misa? Que esa misma pasión que fue hace 2000 años sucede dentro de la misa. Y entonces dice que es un sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz. Por eso cuando el sacerdote dice, este sacrificio me muestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, y nosotros decimos, el Señor reciba este sacrificio de tus manos, este sacrificio como alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Entonces es porque es como si por primera vez en cada santa misa. Es muy importante este concepto porque esto es lo que es la misa. Realmente el sentido propio de la santa misa es el sacrificio de Cristo que pasa en la misa. Y por eso nosotros vamos a ver si depende hoy me he extendido un poquito más aquí, entonces de pronto no alcanzamos a ver lo que se llama el acto único y eterno de Dios, que es donde podemos entender cómo es que todo lo que Dios ha hecho está en acto presente. Entonces, si no lo explico el próximo miércoles, pero al siguiente, que es la última conferencia de la misa, después vamos a hablar más de la pasión. Se habla de cada parte de la Eucaristía, cada rito, qué pasa en cada parte, así como les estaba diciendo en ese momento que el sacerdote levanta la hostia que está en la consagración, Jesús está en el Monte Calvario y está la última cena. Esos son los momentos que ahí se hacen presente en el momento que el sacerdote está haciendo la elevación. Y toda la misa sucede algo de la pasión de Cristo, sobre todo en la parte de la liturgia del sacrificio, porque la liturgia de la palabra es como la vida pública, como antes de llegar al sacrificio. El sacrificio empieza en el momento del sacrificio, de la liturgia del sacrificio, que es cuando ya va a empezar, después de la homilía prácticamente, que ya va a empezar la consagración.
Y ahí es donde pasan una y otra cosa de la pasión de Cristo y es hermosa la misa, es hermosa y sobre todo que nosotros debemos asistir a la Santa Misa como conscientes de que vamos a asistir a un sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Ser conscientes porque realmente y triste y dolorosamente esto no lo enseñan. Yo les digo que esto lo encontré del Padre Pío, de San Pedro Julián de Aymar, de santos de la iglesia, Jesús que le habla a Luisa también. Y entonces yo investigué hasta que fui encontrando esta maravilla y entonces yo por eso recopilé todo en el libro que saqué, que se llama La Santa Misa y la Pasión, pero es lo que estamos viendo aquí y porque me parecía muy, muy bello y sobre todo que también encontré estas imágenes que complementaban toda esa información y entonces va entendiendo lo grande que es la misa, lo grande, es la oración más grande. ¿Por qué? Porque es el sacrificio del Hijo de Dios al Padre Dios. Y como es el sacrificio que se hace presente y que es como que cada Santa Misa es como si por primera vez Jesús viviera su sacrificio, tal cual como se los digo, porque para Dios es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos beneficiamos del sacrificio de Cristo en cada Santa Misa. Es muy grande la misa, es la oración por excelencia, es la que el Padre le agrada, porque le agrada el sacrificio de Cristo. Él no le, al Padre por decir, nosotros somos, vamos a entender este concepto que Dios es infinito, o sea que no tiene límites, es inmensamente grande. Nosotros somos pequeñitos, pequeñitos ante Dios, pero microscópicos, microscópicos. Sin embargo, Él nos ama mucho, pero somos muy pequeños. Entonces, el sacrificio que nosotros podamos hacer para Dios sí, pues sí, es un sacrificio, los santos nos han enseñado el valor del sacrificio y todo eso, pero es muy pequeño para Dios. Si yo uno mi sacrificio al sacrificio de Cristo en la cruz, lo hago grande y ya le puedo ofrecer al Padre ese sacrificio. Entonces es importante todo sacrificio nuestro unirlo al sacrificio de Cristo, porque el sacrificio que le agrada al Padre es el sacrificio de su Hijo Jesús. Y en cada Santa Misa, ese sacrificio se renueva y se renueva, pero es como si fuera cada vez la primera vez. Siempre es como si por primera vez el sacrificio de Cristo se realizara en cada Santa Misa. Entonces, siempre está, ese es el concepto que yo les he dicho que es muy importante entender para que podamos entender qué es la Santa Misa, porque esa es la base. Es como, entonces por eso les decía yo, nosotros hemos crecido en un ambiente donde ya no se habla casi del sacrificio, a duras penas lo que dicen los santos del sacrificio, de lo que sí, que Dios pide sacrificios y que podemos ofrecerle el sacrificio a Dios, pero no el valor que tiene el sacrificio y sobre todo el sacrificio de Cristo que siempre, o sea, mucha gente dice, ay, pero es que la pasión de Cristo, qué pereza, el sufrimiento, yo no quiero sufrimiento, eso no me gusta. No saben de lo que se están perdiendo, de las gracias enormes que se están perdiendo de lo que es el valor del sacrificio de Cristo para el Padre Celestial. Y por eso también lo vamos a ver aquí más adelante. Y por eso vamos a entender mucho, mucho, mucho mejor lo que es la Santa Misa. El sacrificio de Cristo se renueva, se hace presente en cada Santa Misa. Ahora dice, ¿por qué es su memorial? Memorial no quiere decir que, que nosotros recordamos que hace 2000 años pasó esto, entonces hagamos como una representación de lo que pasó hace 2000 años. No, está pasando realmente el sacrificio de Cristo en la Santa Misa. Se le ofrece al Padre la víctima que es Jesús en agonía, muere y resucita dentro de la misa. Entonces, eso lo vamos a ver acá. ¿Y en qué momento esas cosas suceden? Luego dice el catecismo y aplica su fruto. Ese aplica su fruto
Imagínense lo que es el valor de una misa, que es que está aplicando el fruto completo de la redención. Es decir, Jesús vino a morir en una cruz, yo digo lacerado, murió a golpes, a punta de golpes. La pasión de Cristo es violenta, es muy fuerte realmente. Esa pasión que hizo Mel Gibson no todavía quedó corto, sí muy cercana estaba, pero le faltó todavía más porque fue mucho más fuerte la pasión de Cristo, porque Él cargó los pecados de todos nosotros y recibió en su cuerpo como decir, el pago, el castigo, la pena que uno merece cuando hace algo malo, por decirlo así. Entonces, Él recibió todo eso en su cuerpo por nosotros. Lo hizo por amor, lo hizo por amor al Padre y lo hizo por amor a nosotros. Es muy hermoso. Yo quiero como que nosotros agradezcamos a Dios, reconozcamos de este Jesús lo grande que ha hecho por nosotros. No tenemos ni idea, ni idea de lo que es esta pasión de Cristo, del bien tan grande que esta pasión hizo en nosotros y por lo tanto cada santa misa, porque aplica el fruto del sacrificio de Cristo, aplica el fruto de la pasión de Cristo, aplica el fruto de lo que es la redención, toda la redención vuelve y se renueva en la Santa Misa. ¿Por qué es que nosotros no recibimos esas gracias? Porque una parte no lo sabemos. Y si no lo sabemos, como les decía también hace 8 días, si el conocimiento hace que nosotros recibamos las gracias, pero si yo no conozco, no recibo las gracias. Si yo no sé que el fruto propio de la Eucaristía es transformarme en aquel a quien recibo, a mí no me va a transformar la Eucaristía en Jesús nunca, porque yo no sé que eso suceda, que ese sea el fruto máximo que da la Eucaristía. Pero si yo conozco, yo quiero que cada Eucaristía me transforme en Jesús, real y verdaderamente así como se lo digo. Entonces, si yo sé que cada Santa Misa aplica el fruto de la redención, el fruto de la pasión, todo lo que Jesús readquirió para nosotros, que es innumerable, son demasiadas las gracias que readquirió Jesús. Mucho de esto lo vemos, vamos, algunas cosas acá, pero otras las vamos a ver cuando veamos las 3 columnas, porque ahí vamos a ver lo que es lo que el hombre tenía en el paraíso terrenal, que no tenemos ni idea. Es una manera en que Dios creó al hombre tan hermoso y es como yo les digo, la dignidad del hombre con Dios, la dignidad de un hijo de Dios que es ser un reflejo de su creador. Es una cosa maravillosa. Entonces, es muy importante conocer lo que Jesús hizo por nosotros, agradecerle mucho, mucho, mucho a Él porque nos dio demasiado. Y nosotros, los que nos ha tocado la venida de Jesús, recibimos las gracias. Los que no les tocó, que fue antes de nosotros, pues no recibieron tanta gracia, aunque Él lo hizo por todos, pasado, presente y futuro. Y eso lo vamos a ver también, aquí lo vamos a explicar, por qué se podía hacer pasado, presente y futuro y por qué está todo en acto o cómo es en unos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor lo que les estoy diciendo. Pero esta frase es muy, 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 muy importante tenerla presente. Es del Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Vamos a ver qué más dice esta misma frase, el catecismo de esta misma frase. Dice, es en el numeral 1366 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, pues está hablando de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo Divino, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, o sea, visible que lo podamos ver,
donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetúa hasta el fin de los siglos. Pero como les decía, así como dice hace presente, él está diciendo esto, es que se renueva en cada Santa Misa, se renueva, es como si cada Santa Misa se viviera por primera vez la pasión de Cristo. Y como que nosotros estamos ahí participando de esa pasión de Jesús cuando estuvo hace 2000 años, es como si la iglesia se traslada a la misa y es como si nosotros también hiciéramos parte de esas personas que estaban viendo la pasión de Jesús. Es algo así, empezamos a participar de ese sacrificio de Cristo. Vamos a ver qué más dice el catecismo. Aquí dice, y miren la imagen, que es esta imagen, que eso lo vamos a explicar después, pues para que lo veamos. El sacerdote está dentro, en el sacerdocio, Jesús está en el sacerdote y están ofreciendo a Jesús al Padre crucificado. Ese es el sentido de la misa, ofrecerle al Padre este sacrificio del Hijo. Dice, cuando la iglesia, esto también lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, cuando la iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Es decir, lo que les decía hace un momento, está siempre en acto de darse al hombre, de darse a quien lo quiere, mantiene siempre actual, está siempre, siempre, siempre en acto de suceder, en acto de volver a realizarse ese sacrificio de Cristo. Entonces, es por eso que la Santa Misa es muy valiosa, porque es el sacrificio de Jesús y esa sangre, esa carne, todo lo que Él entregó y vivió, sus dolores, sus penas, su sacrificio, y por cada cosa. Jesús le dicta a Luisa un libro que se llama Las 24 horas de la Pasión. Y en ese libro es muy especial porque son las últimas 24 horas de Jesús en la tierra, viviendo su pasión hora a hora, las horas que él vivió. Y él va enseñándolos. Es un libro también, aparte de que secuencialmente está muy completo de todo lo que él vivió, él también en ese libro está, eh, como les digo, así, haciendo las oraciones que él hacía al Padre, cómo reparaba. Es un libro lleno, lleno de reparación. Si nosotros queremos aprender a meditar, ese libro nos enseña porque está lleno de reparaciones. Cada sufrimiento de Jesús lo hacía por alguna cosa y ahí reparaba lo que él iba viviendo. Ejemplo, les he hablado alguna vez de esto, la corona de espinas, y le dice él a Luisa, me hice coronar 3 veces de espinas. La primera, dice, la primera fue por los malos pensamientos del hombre. La segunda, por los malos la soberbia del hombre que está en la cabeza. Y la tercera, para devolverle al hombre la corona real. Entonces, cuando él era crucificado, le iban a poner la corona de espinas que además le daban golpes para clavarle más los clavos en la cabeza. Y luego le quitaban la corona cuando lo desvestían y volvían y lo vestían, y entonces volvían y le clavaban la corona y otras se le quedaban clavadas algunas espinas y otra vez volvían y le clavaban con palos. Todo eso, mientras él sufría eso, iba haciendo reparación al Padre por los malos pensamientos del hombre, iba haciendo reparación al Padre precisamente por la soberbia del hombre que está en la cabeza, y le iba haciendo reparación al Padre para devolverle al hombre la corona real que perdió.
por haber perdido la corona de rey, por haber perdido la condición de rey, porque el hombre ya en vez de rey se ha vuelto más bien siervo de los pecados, de las miserias, de las pasiones, esclavo, esclavo de las pasiones. Entonces, él vive su corona de espinas, él vive su corona de espinas reparando por eso y así de todo el resto de la pasión, cada cosa, cada grito, cada dolor que fue recibiendo, los salivazos que le tiraban, cada cosa que él iba recibiendo en la pasión, iba reparando y reparando, y por un pecado, y por otro, y va haciendo, y va pasando en la pasión, como él, como víctima, fue ofreciendo. Entonces, como les digo yo, vamos conociendo también la pasión de Cristo y vamos conociendo la Santa Misa, porque está el sacrificio de Cristo en la misa, sucede en la misa, se da en la misa. Entonces, todo lo que es este sacrificio el que Jesús ofreció y que vivió, se renueva siempre en la misa. Podemos ver que estas imágenes también muestran cómo toda la iglesia está en pleno. La iglesia triunfante, que es la del cielo, la iglesia purgante, que es el purgatorio. Están los del purgatorio, los algunos, no a todos, también es una gracia y un regalo de Dios, los dejan asistir a la misa, pero no a todos, y depende del estado en que estén del purgatorio. Y en cambio, todos los glorificados del cielo, en cambio los de la tierra, no todo el mundo va a misa, no saben lo que se pierden, lo que están dejando de recibir en el sacrificio de Cristo. Entonces es importante conocer. Entonces dice él que el catecismo, el sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual. Vamos a ver qué sigue diciendo el catecismo. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, o sea, sacrificado, se realiza la obra de nuestra redención. Esto en numeral es el Catecismo 1364. Es lo que les decía, no entendemos, yo sé que no entendemos qué significa que se realiza la obra de nuestra redención. Todo, todo lo que Jesús adquirió a través de su vida, pasión, muerte y resurrección, se realiza en la misa y se vuelve a renovar para el que quiera recibirlo. Uno le puede decir a Jesús en la misa, yo quiero estos frutos de la redención, los quiero para mí, dámelos. Claro, yo tengo que estar dispuesta, debo también conocer, porque no es solamente dame una gracia que yo no conozco y que no sé que la voy a tener. Hay que conocer qué fue la redención de Cristo, qué hizo qué hizo Jesús a través de la redención. Pues fue realmente como volver a comprarle al Padre Celestial todos los bienes que le había dado al hombre gratuitamente en el paraíso terrenal. También a través de la sangre de Cristo podemos sanar nuestras heridas, podemos también pedirle que nos sane y que nos dé las virtudes, gracias, que limpie todo nuestro ser y nos transforme en Él, porque esa es la función principal de este sacrificio de Cristo, volverle a dar al hombre la condición que le dio en el paraíso terrenal, que es como la condición de hacer al hombre un pequeño Dios, una imagen y semejanza perfecta de Dios, como es María. María es la imagen más perfecta que hay de Dios y que habrá. Entonces, él quería que todos nosotros fuéramos como ella, pero no sucedió y no ha sucedido y cada vez el hombre está más perdido y más mal y más en este tiempo. Pero es eso lo que quiere decir que realiza la obra de la redención para que nosotros entendamos lo grande que es cada misa,
nosotros no la sabemos apreciar, pero ellos sí, los que están en el cielo y los que están en el purgatorio, eso sí que la saben apreciar y no la desperdician por nada del mundo como nosotros. O que vamos a misa distraídos, o que estamos pensando en otra cosa, que no le damos importancia a los ritos de la misa que son tan grandes y tan especiales. Bueno, entonces aquí dice también otro numeral del catecismo hablando de la misa. El misterio pascual de Cristo, que es lo mismo la Santa Misa, el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Se celebra, no se repite. No se puede repetir, porque si se repitiera es como si Jesús hubiera vivido la pasión una vez, la pasión dos veces, la pasión tres veces, la pasión cuatro veces. No, se renueva, es que quiere decir que, o se celebra, es que es la pasión de Cristo, la única vez que pasó en cada Santa Misa, sucede como si fuera por primera vez en esa misa. Ese es el concepto que yo les digo, abramos un poquito la mente para entender ese concepto. Dice, son las celebraciones las que se repiten, pero no el sacrificio, no el sacrificio de Cristo, la celebración. En la medida que yo participo de la celebración y de muchas celebraciones, cada vez que voy es como si fuera la primera vez que sucede la misa, la pasión de Cristo en esa misa. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Otra vez el Espíritu Santo, que es el que hace la obra de Dios. Siempre el Espíritu Santo actúa, es como el Espíritu Santo es el que hace la obra del Padre y del Hijo. Y entonces actúa el Espíritu Santo, el único misterio, que es el misterio, es un misterio de Dios, digamos, lo que nosotros en la cabeza no tenemos la manera de entender eso, pero es un misterio de Dios, que es, misterio quiere decir misterioso, que no entendemos muy fácilmente. Entonces, es una cosa, yo no sé si yo les dije a ustedes, si yo les dije, sí les dije, la vez pasada ya, he hablado del misterio pascual, o sea, de la Pascua de Cristo, que el jueves santo Jesús con sus apóstoles estaban celebrando ese misterio pascual, que fue precisamente ellos, los judíos celebraban la salida del pueblo de Israel de Egipto, y era la Pascua que se celebraba porque también en la Eucaristía, no, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios les dice a Moisés que ese misterio pascual, cuando repartieron la sangre del cordero y la pintaron en las puertas y se comieron el cordero, que les habló del pan sin levadura y del vino, esa celebración donde murieron los primogénitos de Egipto, se llama el misterio pascual. Para ellos era la Pascua judía y se comían un cordero y les dijo a ellos que cada año tenían que hacerla, una vez al año se hacía y todos los años la repetían la Pascua. Entonces, el jueves santo, ellos se reúnen a la cena legal, que es la cena de la ley judía, están celebrando esa Pascua judía de ese año. Y en ese momento sigue Jesús y es cuando Jesús instaura la Eucaristía, y ahí entonces es como si el misterio pascual, perdón, la Pascua judía entrara ya a ser parte de ese misterio pascual porque están celebrando y están sacrificando el cordero. Y él luego hace como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace la consagración de la Eucaristía. Eso es muy bonito también, conocer estos detalles. Bueno, entonces les decía que las celebraciones se repiten, pero el misterio pascual de Cristo no se repite, o sea, la pasión de Cristo no se repite, no se repite, es una sola vez como un misterio, como una cosa, es difícil el concepto, pero es lo que quiero que entiendan, que es una vez que se da, una sola vez que se dio la pasión de Cristo, en cada Santa Misa sucede, pero una sola vez.
Lo que se repite son las celebraciones, que lo que dice es como nosotros vemos que una misa, luego la otra, vamos a misa todos los días, entonces ahí vamos viendo como si fuera la misa, estamos asistiendo y vemos que se repite una y otra vez, pero no es la misa, no es la celebración de la Pascua, o sea, no es la pasión de Cristo que se repite, sino que esa pasión solamente una vez y entra o se hace presente en cada Santa Misa. Lo que se repite son las celebraciones. Y dice, en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Eso ya lo habíamos visto. Pues ahora dice a San Padre Pío de Pietrelcina. Aquí habíamos visto el numeral del Catecismo 1104. Ahora, el Padre Pío. ¿Qué pasa con el Padre Pío? El Padre Pío tenía los estigmas, entonces como en la misa se vive la pasión de Cristo y él tenía los estigmas que son la pasión de Cristo en su propio cuerpo, es decir, las llagas, los clavos, los pies, las manos, el costado, entonces él vivía esa pasión, la vivía. El mismo Padre Pío la vivía en la misa. Y claro, como la misa era la pasión de Cristo, entonces tenía una participación más directa de la misa, del sacrificio de Cristo en la misa, con el sacrificio que él tenía, que él sufría de los estigmas que llevaba en su propio cuerpo. Y él dice, celebrando la Eucaristía, hay que poner en paralelo la cronología de la misa y la pasión. Paralelo, la misa y la pasión. La misa y la pasión. Hay que seguir a Jesús en su agonía, sufriendo ante esta marea negra de pecado. Es decir, que es, vuelve y lo dice el Padre Pío, hay que seguir a Jesús en su agonía. Hay que poner en paralelo la cronología de la misa y la pasión. Una vez yo estaba haciendo esta explicación en Radio María aquí en Colombia y una señora llamó y dijo, y yo le creí, ella dijo que ella estando en misa oyó la voz, una voz que le decía interna, que ella decía que era Jesús, que le había dicho, mira, levanta, cuando estaban en la consagración, y le dice, levanta la cabeza, mira alrededor tuyo, a ver, digo, dime, le dijo él, dime cuántos están pensando en mi pasión en este momento. Y le dice, ninguno. Ninguno está pensando en mi pasión, porque no, lo que les digo, no se enseña, no se hace consciente que nosotros asistimos es al sacrificio de Cristo, a la pasión de Cristo dentro de la Santa Misa. Y como además la cosa es que como el hombre sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, sigue Jesús como si ese mismo sacrificio es por todo este pecado que está sucediendo ahora, porque Jesús vivió la pasión por todos los pecados de todos los tiempos pasados, presentes y futuros. Ninguno le faltó por reparar, por redimir, pues, para decirlo de esa manera, que es la redención. Bueno, y luego, ya de aquí, son las 9. Sí, voy a darles este pedacito del acto único y eterno. Voy a tratar de hacerlo en 20 minutos, en media hora máximo, para que paremos el tema. ¿Por qué la pasión de Cristo se puede vivir como si fuera la primera vez que sucede en la Santa Misa? Hay un concepto que Jesús le explica a Luisa Picarreta, que es el acto único y eterno de Dios. Lo habla muchísimo, pero antes de Luisa lo escribieron los santos y está en el catecismo hablando del acto único de Dios, pero no lo comprenden. Ese Dios le dice a Luisa, yo hablo a tiempo y a circunstancias. Y hay conceptos que digamos que el hombre no puede tomar como propio, sino en el tiempo que Dios nos quiere dar por alguna razón.
Aquí Eloísa le enseña que es el acto único y eterno, porque a través del acto único y eterno nosotros aprendemos a hacer oración, aprendemos a orar. Gracias al acto único y eterno, cuando nosotros vamos a misa, podemos ir en nombre de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Es decir, voy a la misa y es como si en mí llevara a todas las personas pasadas, presentes y futuras, las que asisten y no asisten, no importa, a todas las llevo a misa gracias al acto único y eterno que ya les voy a explicar cómo es. Y gracias a este acto único y eterno que le enseña Jesús a Luisa, porque Él nos enseña a nosotros a hacer oraciones multiplicadas, por eso nosotros en las oraciones que tenemos de desate con el perdón, decimos, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y desate tantas veces por cuantas veces esta persona me hizo la ofensa, por cuantos perjuicios me ha ocasionado. Gracias al acto único y eterno, nosotros podemos multiplicar esas oraciones. Y gracias al acto único y eterno, nosotros, por ejemplo, podemos ir al momento de nuestra muerte y en ese momento hacer oración para que nos cubra la oración que hacemos para ese momento de la muerte, porque todo en Dios está en acto de suceder, y pasado, presente y futuro, y entonces ya está mi muerte en acto de suceder. Lo que pasa es que digamos que yo no soy consciente de que eso está sucediendo, pero sí puedo hacerlo. Hasta ahora que Él nos está enseñando porque es para este tiempo y es para la preparación del reino de Dios en la tierra que nosotros vamos aprendiendo a hacer estas oraciones. Entonces, vamos a ver qué es el acto único y eterno de Dios. El acto único y eterno de Dios es que Dios creó todo en un solo acto y ese acto quedó eterno. Es decir, nosotros criaturas vemos todo como pasado, presente y futuro. En Dios todo es un eterno presente, siempre presente. No importa que haya sido en el primer día de la creación, no importa que sea en el último día que haya existir el hombre en la tierra, para Dios todo es presente. En nosotros es pasado, presente y futuro. En Dios no. Y a Luisa le dice Jesús, eso es lo que significa ser Dios, que en nosotros no hay pasado ni futuro, todo es un eterno presente. Es decir, el Padre Celestial, cuando pronunció su fiat luz, que la hágase la luz, que fue cuando empezó la creación del hombre y toda la creación pues que nosotros conocemos, en ese momento, digamos que para nosotros fue hace 6.000 años, porque Jesús dice que eso fue hace 6.000 años. Y le dice a Luisa, entonces nosotros decimos, bueno, hace 6.000 años el Padre pronunció su fiat luz, hágase la luz, y empezó la creación. Pero para Dios está en acto presente, es decir, el Padre Celestial está pronunciando el fiat luz en este momento, sí. Y todo lo que ha pasado hasta el último hombre que exista, ¿está sucediendo en acto presente? Sí, para Dios sí, para nosotros no. Entonces vamos a ver cómo podemos entender este concepto. Por eso es, además, que en la misa estos tres momentos se unen: el de la última cena, el momento del Calvario y el momento de la consagración. Se unen en un solo momento. Está sucediendo la muerte de Jesús en el Monte Calvario, la agonía de Jesús en la cruz, hasta la muerte, y también vendrá la resurrección después. Y aquí están en la última cena los apóstoles y está también Jesús en el sacerdote consagrando la Eucaristía. Gracias al acto único y eterno de Dios se puede ver este momento al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como todo está en acto de suceder, está en acto de suceder la agonía de Jesús en el Monte Calvario, está en acto de suceder la última cena. Entonces, y está en acto de suceder también la consagración.
Entonces se unen esos tres momentos. Y vamos a ver por qué y cómo se puede ver eso. Vamos a imaginarnos nosotros que tenemos una pared al frente y es una pared larga, 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 larga. Y en esa pared vamos a pintar cada momento como importante de los que no podemos pintar todos, 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 todos los eventos, pero sí podemos pintar, digamos, las cosas más grandes que ha hecho, las cosas más grandes que han sucedido, que podemos entender. Entonces, en ese momento que está en las manos del Padre y sale una luz enorme, él está produciendo su luz o hágase la luz y ahí comienza la creación. Y vamos a imaginar que vamos a recorrer la pared con estas imágenes pintadas. Por el momento están pintadas. Entonces vamos a pintar o haber pintado todo lo que ha sucedido. Entonces vamos a suponer que ahí aparecen también los 6 días de la creación, cada uno de ellos en el momento en que Dios lo fue haciendo. Aparece Adán y Eva en el momento que comen la manzana y desobedecen a Dios y luego son echados del paraíso. Todo esto está pintadito en la pared. Seguimos más adelante y está Noé haciendo el arca, luego está el diluvio y luego aparece Abraham sacrificando a su hijo. Como todo está en Dios en acto de suceder en un estado presente. No es que, no es, yo lo puse cronológico, pero en Dios es un estado presente siempre. Luego está Moisés con las tablas de Moisés, está también Jacob con su hijo José, con la túnica que le regaló, y los profetas. Y pongo puntos suspensivos de todos los profetas que siguieron ahí después de todos los del pueblo de Israel. Hasta que viene Jesús, la encarnación de María, luego viene el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús crece en su pasión, toda la pasión de Jesús la vemos pintada en la pared como pintura. Luego está la resurrección de Jesús, también está ahí, seguida en la pintura, está la asunción de María Santísima, en cuerpo y alma al cielo, y está la institución de la Santa Iglesia, que es, aquí puse la imagen del Vaticano representando la Iglesia. Y vienen todos los santos en su momento, cada uno en la época que le ha tocado, su momento cronológico, aparece cada uno de los santos. Yo puse también aquí a Luisa porque pues de Luisa nosotros aprendemos cosas y Luisa es una santa muy especial, está en este momento como sierva de Dios en la iglesia. Viene después, digamos que viene ya el Apocalipsis, que es la época que nos está tocando a nosotros, las trompetas, viene Jesús como rey a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra con poder y gloria, se abren las puertas del paraíso terrenal para que podamos entrar a comer del árbol de la vida nuevamente, que es el árbol que aparece aquí, y luego cómo va a vivir el hombre en el reino de Dios. Digamos que hicimos así como un recuento como muy rapidito de cada cosa, hasta que ya viene el reino de Dios instaurado en la tierra. Y entonces, esto es, digamos que es lo que les quería decir, vuelvo al concepto, una inmensa pared en la que están pintados todos los acontecimientos en los que el hombre ha vivido en la tierra. Eso se llama la historia la historia de la creación o la historia de la humanidad del hombre. Entonces, es como esto. Entonces, aquí vemos la pared, toca doblarla para ver qué es, para poderla ver toda, porque si no, no alcanzamos a ver las imágenes. Pero es la misma pared, es una pared donde están pintados todos los eventos al tiempo, todo, todo, todo está ahí. Estamos nosotros, sí. No quiere decir que Dios ya hizo todo lo que nosotros íbamos a hacer. Él deja el libre albedrío, la libertad, pero Dios sí sabe cuál era mi respuesta en cada momento y en cada acontecimiento. Si yo le iba a decir que sí, si iba a obedecerlo, si iba a pecar, si iba a hacer. Y ya en el acto único y eterno de Dios está mi vida, está mi nacimiento en acto y mi muerte en acto. Eso es lo que significa el reino, el acto único de Dios. Entonces vamos a suponer
que ese acto único y eterno de Dios nosotros podemos entrar. Es como si en las películas esas de, de ciencia ficción podemos nosotros entrar a cualquier momento de la creación. De hecho, en Los Giros, el libro Los Giros, Luisa hace un recorrido por todos estos puntos que es la creación y le dice al padre que ella se acerca como una pequeña niña que le coge las manos a él y con que ella con él juntos pronuncian el Fiat Luz para hacer la creación, una cosa hermosísima y que también nosotros podemos hacer. Ya son oraciones que Jesús le enseña a Luisa, por lo tanto a nosotros, que se llaman los giros en la divina voluntad, donde podemos nosotros poner te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo y te glorifico en cada una de las cosas que Jesús, que Dios creó, perdón, desde el primer día de la creación, el segundo día. Entonces ahí están pues los dibujitos que hizo el día, el sol y la luna, las estrellas que hizo el mar y la tierra. Entonces va mostrando cuando hizo los animales, cuando creó al hombre, y el séptimo día descansó y luego viene pues el pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Digamos que yo puedo entrar al momento, digo, entro al acto único y eterno de Dios, pero para eso yo tengo que estar en la divina voluntad. Entonces, me fundo en ti y en tu voluntad, entro al acto único y eterno de Dios y ahí voy a reparar por el pecado de Adán y Eva, por haber desobedecido a Dios, el primer pecado que cometió el hombre, cuando Adán y Eva desobedecieron, que eso nos afectó a todos, a todos. Nunca se habla de eso y realmente nos afectó y nos afectó mucho, mucho, mucho el pecado de Adán y Eva. Entonces aquí, bueno, yo puedo decir, bueno, yo quiero ir al diluvio, por ejemplo, y quiero poner en cada gotica de agua que cayó en el diluvio mi te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo y te glorifico. Eso es para ir nosotros llenando de amor toda la creación hacia a Dios, irle dando correspondencia de amor, que es otra de las partes de la misa que dice es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Justo de justicia, necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Es uno en el acto único y eterno puede ir a todo lugar y ahí poner nuestro te amo, nuestro agradecimiento, todas las cosas que queremos decirle a Dios en el momento en que le revela las tablas a Moisés, en el sacrificio de Abraham, que es tan bello y tan grande ese sacrificio, ahí podemos, en la pasión de Cristo, en cada parte de la pasión de Cristo. Entonces, aquí es, yo puedo entrar al momento de la flagelación y acompañar a Jesús. A mí me gusta decir cuando yo explico este acto único y eterno, es que si nosotros tenemos la costumbre de entrar a la pasión de Cristo, de entrar aún al nacimiento, podemos entrar, fíjense que la iglesia pide que los misterios sean meditados, contemplados. Yo puedo meditar en el misterio del nacimiento de Cristo, entrar y empezar a mirar a Jesús, un niñito bien hermoso, gracioso, con su pelito rizado, dorado, que se mueve entre la sabanita, que está la Virgen adorándolo, y el San José, porque también Jesús en los escritos le dice a Luisa que en el momento que Jesús nació, se postraron ante él, María y José, postrados a adorar al niño Dios en la tierra. Muy hermoso. Y dice que se quedaron ahí y que no se podían ni mover porque estaban en éxtasis, pues claro, teniendo a Dios ahí en el pesebre. Y entonces decía que cuando Dios hacía que tuvo que hacer milagros para que ellos como que se levantaran de ahí a hacer sus ocupaciones, porque todo el tiempo los tenía como absortos, es como, ¿cómo llamar a eso? Como atraídos totalmente a Dios. Entonces, por eso ellos los despertaba, como que los decía. Pero vamos a ver aquí lo de la pasión de Cristo. Está en acto de suceder cuando está en el monte de los olivos, está en acto de suceder cuando lo coronan de espinas, cuando lo desnudan, cuando lo flagelan. Todo aquí está en acto, estamos dicho, cada cosa está pintada. Y luego, una cosa que me faltó decirles que es muy importante,
Aquí estamos viendo los dibujos. Ahora imaginémonos que en esa enorme pared, a esa enorme pared, le damos vida a cada cuadro. Es como decir, todo está sucediendo al tiempo. Está sucediendo el nacimiento de Jesús, está sucediendo Jesús ante cuando se perdió en el templo. Está sucediendo entonces también la vida pública, cuando Jesús empieza su vida pública, también cuando está dando sermones, está sucediendo cuando está en agonía en el huerto de los olivos, todo se está moviendo, todo está moviendo y se mueve y vuelve y abre, se mueve un momentico y vuelve y se mueve un momentico y vuelve otra vez, repite el mismo acto, lo que está haciendo en ese momento. Por eso es que la pasión de Cristo va a la misa, porque está sucediendo en acto, sí está sucediendo, siempre, siempre, siempre. Y Jesús le dice a Luisa que debemos meditar la pasión como si estuviera sucediendo en acto, porque de esa manera él recibe, dice que recibe vidas, que recibe, en cambio que si uno piensa en la pasión como una cosa que recibió hace años, pues que sí, él recibe como el recuerdo, pero es cuando nosotros hacemos oración con los misterios del rosario, hacemos oración con la pasión de Cristo, con cada cosa que conocemos y creemos y sabemos que está sucediendo en acto y así lo vivimos tal cual como es, entonces pues eh, es como recibimos gracias enormes y Dios recibe también una oración muy, muy especial. Y les decía yo, por ejemplo, imagínense que uno entrara al nacimiento de Jesús y empezara a poner te amo, si te amos al niñito, en cada pelito le pongo mi te amo, en cada como gemido, en cada movimiento de su cabecita, de sus manitos, en cada dedito, para que él sienta ese calorcito del amor, del te amo de su criatura. Y a la Virgen María, y a San José, a la mula y el buey, pongo en cada pelo de cada uno de los animales el te amo mío hacia Dios. En todo lo creado está el te amo de Dios, en todo lo creado yo pongo mi te amo y voy haciendo giros, se llaman los giros que nosotros podemos hacer en el momento de la resurrección de Cristo. Uno a lo que quiera, uno puede entrar a lo que quiera del acto único y eterno y todo está en acto, la vida de los santos, la institución de la iglesia, la vida de lo que hizo Luisa. Luisa hizo unas oraciones extraordinarias que nos enseña a nosotros a hacer y también de lo que viene en el futuro que no sabemos, los que van a vivir en el futuro, también podemos hacer nosotros oración por ellos, pasado, presente y futuro. Entonces, si yo entro al acto único y eterno, yo puedo coger a todas las criaturas del acto único y eterno y llevarlas a misa conmigo. Y los que no quieran asistir, yo como que multiplico mi asistencia en nombre de Él para que Dios reciba la gloria como si todos hubieran asistido a la Santa Misa. Esa es la manera. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el acto único y eterno? Para que me entiendan, yo hice una representación aquí. Esa representación es esta. Encontré imágenes de que están lloviendo. Entonces, imagínense, porque a mí me pasó, cuando yo entendí el acto único y eterno, yo me estaba bañando. Entonces, en ese momento, yo empecé a poner mis te amos a Jesús en cada gota de agua. Entonces, pongo mi te amo, de agua que caía mientras yo me bañaba. Entonces empecé y dije, bueno, en cada gotica de agua pongo mi te amo para ti, Jesús. Después dije, pero en cada gota de agua de todas las veces que yo me he bañado, porque todas están en acto, entonces yo puedo repetir poner mi gotica de agua en cada vez que me he bañado. Pero entonces después dije, no, pues en cada gota de agua que ha caído a la tierra, cada vez que ha llovido. Entonces encontré estas imágenes como representando la primera imagen que aparece ahí como si fuera, digamos, el paraíso terrenal. Entonces, todas las veces que ha llovido en el paraíso terrenal, o con una sola vez, quedó en acto de repetirse la lluvia. También entonces está el diluvio, como en la segunda la puse como el diluvio, pero pues es una imagen, que puede ser un símbolo.
Entonces, todo el agua que cayó en el diluvio, en cada gota de agua que cayó, pongo mi te amo para Dios. Pongo mi te amo para Dios después del diluvio, en cualquier parte del mundo que haya llovido, donde esas imágenes fueron recogidas, entonces pongo mi te amo en cada gotica de agua. Y fíjense que está siempre en acto de suceder, el mismo acto. Eso se repite, estas imágenes lo que hacen es que repiten lo mismo, esa que se ve la luz ahí es la misma, sino que vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite, es como sucedería. También todas las goticas que caen, viene a repetirse la misma imagen varias veces, entonces por eso se ve como si estuviera en acto de suceder. Y esa es la manera como yo explico el acto único y eterno para que podamos entender por qué la Santa Misa se renueva, en la Santa Misa se renueva la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo está en acto de suceder. Bueno, Marisa, hasta aquí terminamos la conferencia de hoy. Ya con este acto único y eterno voy a dejar de compartir pantalla. Aquí está, dejar de compartir pantalla. Ok. Bien. ¿Mm? Qué bonita, bonita que estaba la pantalla también, me gustó mucho. Sí. Este, les puse que si tienen preguntas o comentarios, que lo escribieran. No tenemos hasta ahorita ninguna pregunta, ningún Bueno, comentario. Entonces, no sé entonces, si los quieran mandar por correo o escribir en el video, en los comentarios del video, sí. y se los preguntamos a Silvia la próxima semana. Yo solamente quiero preguntarle a Silvia lo de Ujú. los giros, Silvia. Ajá. Giro y doble giro. ¿Qué, qué significan en la divina voluntad? Yo no conozco lo del doble giro, conozco el Ajá, giro, que se llaman los giros del alma, que sí. le explica Dios a Luisa, que es como eso que les decía yo, desde el paraíso terrenal. Giro es porque yo salgo estoy en el paraíso terrenal, entro ahí en el acto único y eterno, me voy al paraíso terrenal y ahí empiezo a ponerle te amo, es darle correspondencia a Dios Ujú. de lo que Él nos ha dado a nosotros. Él dice que todo lo creado, que es tanto la creación, el sol, las estrellas, dice que ese titilar de estrellas es te amo, te amo, te amo, que Dios nos está diciendo te amo a nosotros en cada titilar. También en el pálpito de corazón nos dice te amo, te amo, te amo. Es muy lindo porque Él dice, yo hice la criatura todo amor, las carnes son amor, la sangre es amor, las venas son amor y en cada pálpito de corazón le estoy diciendo te amo en cada respiro, en cada gesto, inclusive cuando parpadeamos, es un te amo de Dios, cada movimiento, todo es te amo de Dios. Y nosotros no le respondemos, no le damos esa correspondencia de amor a Dios. Entonces los giros es aprender a darle correspondencia de amor a Dios en todo lo creado. Y él dice, todo, todo, todo lo creado lleva mi te amo a la criatura. Entonces es como que uno puede imaginarse lo que uno quiera. Entonces entro en la creación, en el momento, entonces veo todo lo creado, creo los árboles frutales, el árbol de la vida, le pongo mi te amo a cada fruto, a cada hoja, al tallo, le pongo mi te amo a nombre mío y de todas las criaturas a Dios, luego pongo mi te amo. Es la oración que al más le gusta. De hecho, Luisa está Ujú. haciendo las llagas de Jesús, una oración, y él le dice que él ya quiere son los giros, que es la correspondencia. Esos giros viene a ser esa justicia original que el hombre debía darle a Dios y que dejó de darle, que le dejó de dar la gloria a Dios. Esos son los giros para volverle a recuperar, que Dios vuelva a recibir lo que quería en el paraíso terrenal del hombre, darle te amo, te adoro, te bendigo, te doy gracias, te alabo y te glorifico en nombre mío y de todas las criaturas, en cada pajarito, en cada canto de cada pajarito, en las nubes, yo puedo hasta decir en cada partícula de las nubes, en cada rayito de luz del sol, en Ujú. cada gota de agua, en cada pedacito o cada partícula de la tierra, en todo puedo poner te amos, entonces yo giro, ¿por qué? Porque yo salgo del paraíso terrenal, paso por la redención, paso por la santificación, o sea, voy poniendo en todo lo que se me ocurra
y voy pasando, entonces paso, le pongo te amo a la pasión, en cada flagelo antes de que él reciba en la piel, yo le puedo poner mis te amos y mis besos para que él cuando reciba la pasión, digamos, le amortigüe. Y es real, él dice, si lo hacen entrando al acto único y eterno, me quitan los clavos, me quitan la corona de espinas, me limpian los salivazos, me abrigan, me quitan la sed, me consuelan en la pasión. Nosotros podemos hacer eso gracias al acto único y eterno de Dios. Siempre les decía, hagan de cuenta que en la película de Mel Gibson empecemos a salir nosotros consolando a Dios, limpiando a Dios, quitándole la corona de espinas, quitándole los clavos, porque eso es lo que él dice en la Luisa, le dice eso, esos son como promesas que tiene, que quien lo hace le da ese consuelo a Jesús real y verdaderamente, por el acto único y eterno, porque estoy consciente de que yo me voy a ese momento en el que Jesús está viviendo su pasión y lo estoy acompañando. Y los giros es eso. Entonces, por eso se llama giro, es porque yo voy del paraíso terrenal, luego paso digamos, al nacimiento de Jesús, paso por la pasión, la resurrección, luego paso a la instauración del reino, las personas que van a vivir en el reino, luego vuelvo al paraíso terrenal. Entonces, giro, eso es un giro. De pronto el regiro, o sea que vuelvo y arranco del paraíso terrenal, vuelvo y paso por la pasión de Cristo o por donde yo quiera, puedo entrar a la vida de los santos. Si yo tengo un santo preferido, pues entonces voy a donde está ese santo y pongo mi te amo en las cosas que él hizo. Hay muchas cosas que uno puede hacer con los giros en la divina voluntad, pero hay que entender el concepto del acto único y eterno de Dios para poderlo hacer. Correcto. ¿Mm? Así es, sí. Muchas gracias. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, pues pasamos a hacer las invitaciones de esta semana y de la semana que entra, para Sí. luego pasar con Denise a la oración de protección final. Y bueno, pues los queremos invitar a que nos acompañen. Hoy hubo adoración al Santísimo, es jueves, hoy a las 6 de la tarde. Mañana tenemos un testimonio de Claire Jacks. Ella nos va a hablar de su testimonio de conversión de la nueva era. Será a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Los esperamos a que nos acompañen. El domingo tendremos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el próximo martes tendremos el Rosario del Amor. Denise y yo les invitamos a que nos acompañen a rezar el Rosario del Amor a las 6:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros la tercera de 6 conferencias con nuestra amiga Silvia Arcila. Los esperamos a que nos acompañen en todos los eventos del apostolado. Aquí tenemos una pregunta de Gloria Reyes que la podemos contestar la próxima semana. Dice, entonces se puede reparar en nombre de los antepasados maternos y paternos. Gracias, qué hermoso. Si gusta, Silvia, la contestamos la próxima semana. Sí, claro, todo es claro que lo podemos hacer. Y lo más bonito es que podemos tomar la misma reparación de Jesús, como él ya reparó y está en acto, le enseña a Luisa. Luisa dice, hago mía tu reparación y con tu misma reparación reparo. Claro, y es que las enfermedades que nosotros tenemos, como son transgeneracionales, es la misma reparación. Entonces yo sufro la enfermedad y reparo por los antepasados. Sí, claro que sí. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces ahora sí pasamos con Denise a la oración de protección final. Adelante, Denise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, a San Rafael y San Gabriel arcángeles
y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestra familia y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado y que pasen una muy bendecida noche. Muchas gracias, Silvia. Bueno, con Los mucho esperamos. gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, bendiciones. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.